Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Vamos a continuar con las actividades de este diplomado y tenemos hoy el agrado y el gusto y el honor de tener por aquí al maestro Javier Rascado, quien va a participar en este diplomado y que fue de los iniciadores, fue el iniciador precisamente de esta idea hace 4 o 5 años. Con esta Casa de la Cultura conjuntamos esfuerzos y pues ahora continuamos. Vemos cristalizado que sí es posible seguir con este tema de la transparencia, la rendición de cuentas, el derecho de acceso a la información. Continuaremos. Muchas gracias. A continuación me permito presentar al doctor Javier Rascado Pérez, quien nos compartirá el tema transparencia de la ficción jurídica a la realidad social dentro de este diplomado en transparencia y acceso a la información pública. El doctor Javier Rascado Pérez es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es autor del libro El Poder Ejecutivo en la Reforma del Estado, coordinador y coautor de obras colectivas y cuenta con diversos trabajos en revistas de divulgación científica de México y en el extranjero. Es profesor e investigador en la Facultad de Derecho y la División de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente preside la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, Infopro, y forma parte del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia. Sin más, pido a ustedes demos una cordial bienvenida al doctor Javier Rascado Pérez. Buenas tardes, gracias a todos ustedes y gracias al maestro José Jesús Luna y Eduardo, que siempre nos abren las puertas y que permiten que sean tan exitosos este tipo de eventos que estamos realizando. Y bueno, se ve que saben escoger bien a los ponentes, porque creo que hoy tenemos menos gente. Eso está bien, eso que no van a ver los buenos, y eso finalmente lo aplaudo. Y lo digo con honestidad, porque este año, cuando estábamos visualizando cómo íbamos a hacer el nuevo diplomado, se nos ocurrió de repente que teníamos que darle un giro, que prácticamente todos los años hacíamos diplomados de mucha utilidad porque eran muy pragmáticos, es decir, nos estaban acercando al derecho de acceso a la información, a la protección de los datos personales, y nos traían expertos en la materia que nos acercaban al conocimiento de este derecho tan novedoso y nos hacían ver la utilidad que este derecho tiene. Y hoy por hoy creo que se ha tenido un avance sumamente importante en el ámbito de la promoción y difusión del derecho de acceso a la información, y creo que hoy por hoy ya hay una mayor socialización del ejercicio de este derecho. Si no tenemos leyes perfectas, creo que tenemos leyes muy acabadas, y si tampoco tenemos instituciones que finalmente se hayan consolidado en su totalidad, pues cada vez tienen más características que le permiten decir que hemos avanzado de manera importante. Por eso decíamos, ¿de qué hablamos ahora en este diplomado? Demos de un giro que consideremos importante, y finalmente se hizo un diplomado con una visión un poco más filosófica, más pragmática desde la actividad profesional del derecho. Cuando tuvimos aquí a César Tarelo y nos decía concretamente, nos hablaba la utilidad que este tiene, o pensando también desde el ámbito periodístico, cuando vino Víctor López Jaramillo, porque son finalmente los periodistas los que en un inicio mayor uso le dieron a este derecho de acceso a la información. Lo digo yo siempre, son nuestros grandes aliados. Y en esa propuesta pues se planteó el tema que hoy me tiene aquí, que es de la ficción jurídica a la realidad social, y la verdad es que tuve mucho aprendimiento de aceptarlo, porque es un tema evidentemente sumamente teórico. En una primera parte, para poder hablar de la ficción jurídica,
y por otra muy pragmática para que podamos entender finalmente si en la realidad social existe coincidencia con con el planteamiento que nos hace las leyes. Esto que les decía, si finalmente estamos o no ante lo que nosotros necesitamos. Por eso yo les pediría paciencia de su parte, porque la primera parte la haré teórica y trataré de no abusar en los conceptos jurídicos. Sé que muchos de los aquí presentes son estudiantes de Derecho o son abogados y pues finalmente conocen muchos de los temas que aquí yo podré señalar, y para todos aquellos que no lo sean, de verdad que trataré de hacer lo menos jurídico posible los conceptos que evitamos. Pero cuando hablamos de ficción jurídica tenemos que hablar forzosa y necesariamente de un tema jurídico. Es decir, si hablamos de ficción jurídica, evidentemente estamos hablando de una ficción llevada al mundo del derecho para que haga una descripción de la realidad. Y con esa advertencia pues comienzo, y también haciendo una disculpa de antemano. Andamos en un periodo complicado que es el de los presupuestos y me tiene muy ocupado ese tema y me voy a tener que salir antes de lo que lo tenían acostumbrados nuestros ponentes, que ocuparon prácticamente las 2 horas. No creo poder tener ese tiempo, pero avanzaremos para concluir el tema que nos tiene aquí. Pues bien, cuando hablamos de ficción, primero tenemos que partir de lo que es la verdad. Y bueno, creo que ustedes con Víctor López Jaramillo conocieron o escucharon de una verdad periodística. Creo que les habló también de una verdad histórica y seguramente les mencionó que hay una verdad jurídica. Lo que primero nos lleva a plantearnos, entonces, ¿qué es la verdad? Pues si tenemos tantas verdades, ¿qué es finalmente la verdad? Y yo me permitiría iniciar con ustedes un recorrido que tiene que ver con todo el pensamiento occidental. Saben que el pensamiento occidental parte prácticamente desde la Grecia clásica y que es también el surgimiento de este pensamiento racional. Y desde este pensamiento racional, pues se trató de combatir esta verdad absoluta que las sociedades más primitivas trataban de imponer. Sabemos nosotros que las personas temen todo aquello que desconocen y hasta que no lo nombran o hasta que no lo pueden significar, pues de a poco se van apoderando de él, por lo menos en una identidad colectiva. Y para ello tenemos el lenguaje, es decir, desde que se comienza a desarrollar el lenguaje, pues el lenguaje nos permitió ir describiendo los objetos que hay en la realidad, y una vez que los describimos podemos hacer una comunidad lingüística que nos permite conocer a todos lo mismo o entender todos por la realidad finalmente lo mismo. Y lo primero que tenemos en las sociedades primitivas es esta idea de la verdad absoluta, es decir, de que hay un conocimiento que va más allá de los individuos y que nosotros aspiramos a conocer, y que una vez que lo poseemos, conocemos absolutamente todo. Y son los griegos los primeros que tratan de romper esta idea de la verdad absoluta. Y yo pudiera partir aquí desde un axioma, desde un principio, que es que de verdad nada existe. Es decir, podemos partir de la idea de que no existe ninguna verdad absoluta. Aquí, forzosamente, tengo que hablar de la filosofía del lenguaje o de la filosofía analítica, como se le conoce, que finalmente sostiene que todo lo que nosotros describimos en la realidad no tiene más significado que el que nosotros le atribuimos. Es decir, los objetos que tenemos en la realidad, aquello que podemos palpar, aquello que podemos sentir, nada de cierto tiene más que el significado que nosotros mismos así les atribuimos. Eso es un punto fundamental para decir que existe de verdad absoluta. Nada. No existe ningún tipo de verdad, sino solamente una realidad compartida por medio del lenguaje. Y es indudablemente el lenguaje una herramienta fundamental que tienen las personas, que ha permitido su desarrollo y que desde que se tiene antecedentes en los estudios antropológicos de las primeras comunidades que ya de alguna manera nos hacen ver que tenían algún lenguaje, ya sea por los jeroglíficos que se encontraban en las cavernas, ya sea por los primeros antecedentes de signos lingüísticos o de comunicación verbal que se generaba, pues tenemos que nos comienza a hablar de sociedades ordenadas, sociedades que finalmente hablan del avance y de la evolución de la humanidad.
Pero debemos de recordar que los primeros humanos comienzan a hacer una construcción de la realidad basada en la ficción, es decir, construida en el mito. Porque finalmente, ante el desconocimiento de los fenómenos de la realidad, comienzan a hacer toda una construcción basada en la ficción, en la que atribuyen a seres supranaturales o metafísicos todas las facultades y potestades de lo que sucede en esta realidad. Por eso de repente, si caía una gran plaga, pues se les ocurría sacrificar a un ser humano y arrancarle el corazón. O bien aventar a un ser humano a un volcán porque pensaban que de esta manera se calmaba la ira de este mito o de esta ficción que se había construido. Y pues llega justamente el pensamiento racional de los griegos, y dicen los griegos que el único conocimiento que puede ser válido es aquel que se basa en la razón. Y es por ello que los griegos, creando todo el conocimiento científico, parten primero desde la lógica. Y desde la lógica, si ustedes recuerdan, la lógica formal, cuando leímos, no sé, en la secundaria, en la prepa, es que yo lo llevé en la prepa, pero les pregunto a mis alumnos que estudiaron en la prepa, dicen que no. Yo digo, voy a cambiar el plan de estudios, bueno, nosotros en la prepa sí llevábamos la materia de lógica. Posiblemente no la entendíamos mucho, pero sí la llevábamos. Y en ese acontecer del pensamiento racional, lo que los griegos comienzan a hacer es que comienzan a observar el mundo, comienzan a observar la materialidad y la empiezan a nombrar y la empiezan finalmente a clasificar. Pero tenemos un grave problema, que esta herramienta que nosotros utilizamos, que se denomina lenguaje, pues tiene tres características que hacen complejo que podamos acercarnos realmente a la verdad. Primera característica que tiene el lenguaje es que el lenguaje es arbitrario, es decir, surge de la arbitrariedad de quien quiere nombrar una cosa. ¿Por qué las cosas se llaman como se llaman? ¿Porque alguien así lo decidió? ¿O porque esta persona se apellidaba? ¿O porque esta persona sencillamente finalmente hizo una construcción lingüística de esa manera? Por lo tanto, el objeto que nosotros mencionamos y la palabra que lo menciona, nada de relación tiene. Es decir, el objeto permanece ajeno a nosotros, por lo tanto jamás podremos saber lo que el objeto es, solamente nos podemos conformar con hacer una descripción de lo social. El otro problema o característica que tiene el lenguaje es que el lenguaje no es unívoco, es decir, cuando hablamos de un signo lingüístico o cuando hablamos de un vocablo que se integra en el lenguaje, no necesariamente nos referimos a una sola cosa, es decir, puede tener infinidad de significados. Yo a mis alumnos les pongo el ejemplo siempre del gato. Digo, pues si hablamos de un gato, bueno, pues finalmente tendremos que ver a qué nos estamos refiriendo. Dice Alex Grigelmo, un gran lingüista español, pues finalmente las palabras no tienen más significado que el que nosotros le atribuimos, y para poder finalmente entender las palabras tenemos que darles un valor en el contexto en el que las estamos utilizando. Es decir, si usamos la palabra gato a lo mejor en el ámbito social o a lo mejor en el ámbito animal, pues tenemos claramente este felino, ¿no? Entonces, si hablamos de gato dentro del ámbito de la mecánica, pues entenderemos justamente un gato hidráulico. Por eso ahí decimos el lenguaje no es unívoco. Y por último, el lenguaje es mutable, es decir, lo que un vocablo significa hoy no necesariamente lo significó ayer o lo va a significar mañana. El mejor ejemplo que pudiera poner de ello es justamente teléfono. Evidentemente, para los que somos de mi edad para arriba, pues tenemos un concepto de teléfono completamente distinto. Yo el otro día me la pasé 10 minutos en YouTube buscando un teléfono a mis hijos de disco para que pudieran ver lo que un teléfono era para nosotros. Hoy por hoy un teléfono podría ser prácticamente una oficina. Podemos compartir información, podemos transmitir mensajes, podemos grabar video, podemos tomar imágenes. Es mutable concretamente. Entonces, si se fijan, cada vez nos encontramos más alejados de la verdad absoluta. Porque si lo único que tenemos es el lenguaje, y el lenguaje tiene estas tres características, que es arbitrario, que no es unívoco y además que es mutable, pues necesariamente nos hace entender que nada de verdad existe, sino que solamente nosotros hacemos una construcción de la realidad. A mí me gusta mucho una obra de René Magritte, que tiene una pipa, que se Steno a Pip. Esto no es una pipa. Es justamente esta clara alusión a que lo que estamos viendo en realidad no es lo que nosotros decimos que es. Pero para
nuestra realidad compartida, asumimos o le damos finalmente ese valor. Y decimos que finalmente los individuos, como seres sociales, pues se construyen en el lenguaje. Desde la filosofía analítica y los que nos inscribimos en esa corriente del pensamiento filosófico, sostenemos que la realidad se construye por el lenguaje y nosotros mismos como comunidad nos construimos lingüísticamente. Por eso es que si nosotros analizamos cómo hechos de la realidad, que son iguales en todas partes, se significan de manera distinta. Por ejemplo, la muerte. ¿Cómo vive la muerte o entiende la muerte el mexicano? ¿Cómo le entiende el norteamericano? ¿Cómo le entiende el chino? El fenómeno de la realidad es el mismo. Alguien deja de existir, pero el entendimiento o el significado que le damos es completamente distinto. Eso creo yo que nos lleva justamente a entender que socialmente nos construimos en el lenguaje, decía yo. Decía Heidegger, el lenguaje es un devenir del ser, es decir, desde el lenguaje devenimos como seres, devenimos como personas y vamos haciendo finalmente una construcción de la realidad. Y esta realidad no solamente la vamos describiendo, sino que además la vamos cargando de connotaciones emotivas. Vuelvo a citar a Wilhelm, permítanme que lo mencione, cuando dice: el lenguaje sirve también para generar una seducción, y esta seducción lleva a que las palabras las carguemos de connotaciones emotivas. Tenemos palabras emotivas positivas y palabras emotivas negativas, que estas se construyen dentro del ámbito cultural. Pero que me quiere llevar, o que pretendo que me lleve, a lo que finalmente es importante para entender lo que pasa en el derecho. Si nosotros decimos que por medio del lenguaje le conferimos sentido a nuestra existencia, quiere decir que de manera colectiva o en el ámbito cultural tomamos acuerdos o consensos de cómo las cosas deben de ser. No solamente las nombramos, sino que las significamos y les damos un valor. Eso es lo que nosotros pudiéramos conocer como la moral. Es decir, estas pautas de conducta y de reconocimiento que de manera reiterada se dan dentro de una comunidad. Yo me da mucha ternura, ¿no? Cuando yo escuchaba a mi abuelita, lo que decía es que ya no hay moral, y no, sí, siempre ha habido moral siempre hay, pueden cambiar los valores, pueden cambiar los significados, pero moral siempre habrá, porque la moral es esta conducta compartida que tenemos nosotros dentro de una comunidad. ¿Pero por qué cambian los valores? Bueno, cambian por algo muy sencillo. Para los que no son abogados, les voy a tratar de explicar rápido una lección que nos daban a los que estudiamos Derecho en primer año de carrera. Bueno, cuando yo estudiaba por años, ahora van por semestres y ahora lo llevan en quinto semestre y lo llevan cuando se les ocurre, ¿no? Y nos ya daban la materia de introducción al estudio del derecho. Y en esa materia nos decían, hay hechos y hay hechos jurídicos. Y nos decían, los hechos es todo aquel fenómeno que por el simple hecho de existir altera lo existente. Que yo dé un manotazo es un hecho, que se caiga un árbol es un hecho, que llueva es un hecho, que una persona mate a otra es un hecho. Es decir, todo fenómeno que por el simple hecho de suceder altera lo existente. Pero el hecho jurídico son aquellos hechos o fenómenos de la realidad que el derecho se interesa por ellos y les atribuye valores deontológicos, es decir, los vuelve hechos buenos o los vuelve hechos malos. Pero los hechos, ojo, no dejan de ser más que simples hechos. Es decir, matar, y suena fuerte, ¿no? Pero matar no es bueno ni es malo. Ser infiel no es bueno ni es malo. No pagar una deuda no es bueno ni es malo dentro del ámbito de la realidad, pero dentro de la construcción jurídica del derecho sí le damos un valor deontológico a esos hechos porque nos interesa como discurso y en consecuencia comenzamos a hacer una construcción discursiva de la realidad. Es decir, nosotros consensualmente decimos lo que es bueno y lo que es malo. Yo pertenezco a la corriente de pensamiento jurídico
que se llama el escepticismo jurídico, es decir, nosotros instrumentalizamos el derecho, decimos que el derecho es un instrumento del poder. Desde la teoría marxista, finalmente sostenemos que el derecho es la construcción del discurso que establece las pautas de conducta para mantener el status quo, o para decir cómo las cosas finalmente tienen que ser. Pero aunque nos queramos alejar de esa postura, pues tenemos que aceptar que en un mundo democrático como en el que vivimos, son finalmente las mayorías, es decir, los legisladores, los que determinan si las cosas son buenas o son malas. Por ejemplo, pensemos en el aborto, donde la izquierda gobierna a 200 kilómetros, dice que es bueno, y a 200 kilómetros, donde la derecha gobierna, nos dice que es malo, siendo que el hecho es exactamente el mismo. Por eso tenemos entonces que se comienza a hacer una construcción basada en la ficción para describir a la realidad. Decían los griegos, ellos hablaban de la teoría del caos, decía, el mundo está basado o construido en el caos, todo es caótico, y es justamente por medio de la razón que los individuos tratan de regular todas las conductas humanas para acabar o abatir con ese caos. Fíjense, fueron los griegos los que construyen todo el conocimiento científico, excepto una rama del pensamiento científico, lo que hoy conocemos como la ciencia del derecho o la jurisprudencia, y son los romanos, tomando todo el conocimiento de los griegos, que quienes comienzan a hacer esa primera regulación de la humanidad, construyendo instituciones jurídicas, las cuales la mayoría de ellas todavía prevalecen en la actualidad. Entonces, estamos pasando de un mundo que desconocemos completamente, de una realidad que sabemos que no podemos obtener como verdad absoluta, a una construcción ordenada del reconocimiento social de las pautas que vamos a tener dentro de una comunidad. Y ahí viene una parte trágica para los que no son abogados. Yo me divierto cada que la platico, y más cuando ponen las caras de incredulidad, pero cuando les digo, porque seguido me dicen, qué felices seríamos sin abogados, ¿no? ¿O para qué sirve el derecho? Yo les digo, pues ¿qué creen que no? Porque el mundo en el que vivimos es un mundo jurídico. Les hablaba que antropológicamente, desde todas las sociedades que nosotros tenemos conocimiento, desde todas, hay algo como el derecho, es decir, hay un discurso, y aquí ya me acerco uno de los puntos del derecho, hay un discurso que regula la pauta de conducta de toda sociedad. Es decir, hay un discurso que dice cómo las cosas deben de ser. Califica deontológicamente lo positivo y lo negativo, y finalmente establece sanciones para quien violente ese orden establecido. Y para aquellos que se preguntan para qué nos sirve el derecho, pues ¿qué creen? Que existimos en el derecho. El derecho nos crea, y el derecho crea toda nuestra realidad. Aquí identifico 2 o 3 exalumnos, y bueno, finalmente escucharán nuevamente esta parte del personaje, que lo diré solamente en 3 minutos, pero los romanos, cuando copian las tragedias griegas, como esta representación teatral, utilizaban un objeto de madera que se colocaban en el rostro y que le llamaban el personaje, que permitía que se amplificara el sonido de la voz. Pero de a poco, como el lenguaje es mutable, este significado fue transformándose hasta que por personaje se entendía la representación que una persona hacía en el papel de otro. Es decir, atribuía sus rasgos y sus diálogos y asumía en consecuencia un personaje. Pues, ¿qué creen? ¿Qué es lo que hace el derecho? El derecho construye todo un escenario en el que nosotros actuamos, y construye no solo eso, los personajes con los que nosotros tenemos que finalmente actuar. Yo les preguntaría, ¿existe una frontera entre México y Estados Unidos? ¿Existe algún propietario de algún elemento de la realidad? No, y primero aparece el derecho y nos dice la construcción del Estado-Nación. Y comienza por medio del discurso a construir y delimitar los ámbitos jurisdiccionales donde tiene validez la aplicación de la norma. Y construye modelos institucionales sobre el que recaen potestades que no tienen diferencia con los actos de la realidad. Voy a citar a Max Weber, el gran sociólogo, que hablaba de la violencia positiva del Estado. ¿Qué diferencia hay entre la porra de Pumas y América que se andan golpeando con todo, a los elementos de la fuerza de seguridad que llegan y los disuelven por medio de violencia sumamente igual?
Nada más que una de esas violencias está deontológicamente calificada como negativa y otra deontológicamente como positiva. Texas priva de la vida, paradójicamente, a quien prive de la vida. Es decir, califica deontológicamente de manera distinta el mismo hecho de la realidad. ¿Se fijan? El derecho construye el escenario. El derecho construye donde nosotros actuamos. El derecho construye jurisprudencia, jurisdicciones, construye instituciones, construye todo un marco en el que a nosotros nos permite actuar. Y por si esto fuera poco, nos construye como personas. Cuando dicen, es que hay personas buenas o maravillosas, digo, no, pues ¿qué creen? Solo hay personas físicas o jurídicas. Podemos hablar de un individuo maravilloso, podemos hablar de un ser divino, pero lo cierto es que las personas solo son físicas, nosotros, o jurídicas, Televisa, Aeroméxico, y son tan personas como nosotros, existen tan en el derecho como nosotros y actúan tan en el derecho como nosotros. ¿Y qué creen? Que nacemos cuando lo dice el derecho. Porque o bien el derecho dice que nacemos una vez del alumbramiento presentado 24 horas después vivo, o el derecho dice que nacemos desde el momento de la concepción y adquirimos todos los derechos y obligaciones que el derecho nos puede transmitir. Y morimos cuando nos dice el derecho. Porque la ciencia jurídica, la ciencia médica puede decir que cuando deja de haber actividad cerebral hay muerte, y dice el derecho, no, hasta que cesen todos los signos vitales. Y aún más, podemos tener muertos sin cadáver. Presunción de muerte. ¿Ven qué importante es el derecho? Para todos aquellos que creen que el derecho no tiene ninguna importancia, vivimos en un mundo hecho desde el ámbito jurídico. Porque además al derecho no solamente nos crea como personas, nos da atributos de la llamada personalidad. Y en el momento desde que nacemos ya dice, tú tienes que tener un nombre y un apellido que se integrará de esta manera y una nacionalidad que la obtendrás de esta. Y tendrás todos estos derechos de goce y tendrás a su vez, puede ser, obligaciones y alcanzarás una edad y tendrás derechos de ejercicio, la personalidad. Y de repente nos empieza a construir y nosotros participamos dentro del ámbito del derecho. Y además al derecho no le interesa propiamente Javier Rascado como Javier Rascado. Pero como el derecho crea personajes, el día que Javier Rascado llegue y priva de la vida a otro, se pone el disfraz o el personaje de homicida y entra al escenario del derecho. Y cuando Javier Rascado dice, sí, acepto ante un oficial del registro civil, se pone o asume el personaje de cónyuge. Les decía yo que veía una caricatura de Bugs Bunny que lo iba pintando un lapicito, parece que salen cadenas así, ¿no? A los dos cónyuges. Se llenan de momento de una serie de derechos y pero de obligaciones, tremendas obligaciones. Y de repente nosotros nos decimos, ¿eso existe dentro de la realidad? ¿Todo esto que estamos diciendo existe dentro de la realidad? No. Es toda una construcción, es una ficción, es una construcción basada en la ficción, porque dentro de la realidad nada de esto existe. Hay un realismo escandinavo que a mí me gusta mucho, Carl Oliver Crona. Yo les recomendaría mucho este libro, Lenguaje Jurídico y Realidad. Es un libro muy sencillo de Fontamara, se lee en prácticamente 30 minutos. Y dice finalmente Oliver Crona, bueno, esto se los digo yo antes de que lo diga Oliver Crona en el libro. Los primeros juristas que existieron en la antigüedad eran los monjes o los sacerdotes. Porque los sacerdotes se les revestía de una autoridad moral en la cual se les atribuía capacidades metafísicas para interpretar las cosas. Pensemos, por ejemplo, en el oráculo de Delfos. Son ellos los primeros juristas, insisto, porque se les da una aura de divinidad para permitir esta interpretación. Y finalmente, dentro de los sacerdotes, dentro de los adivinos, pues permanece la magia, es decir, por actos mágicos, sobrenaturales, ellos transformaban e interpretaban la realidad. Y ahora sí cito a Carl Oliver Crona. Dice Oliver Crona, los derechos y las obligaciones de ninguna manera existen dentro de la realidad.
No son elementos tangibles que nosotros podamos conocer, sino que los derechos surgen como una construcción lingüística. Dirían los romanos, al virtire dictum existe el derecho. El derecho surge al ser dicho. En consecuencia, dice Oliver Crona, nosotros comenzamos a revestir a determinadas personas de una cierta autoridad. Y con esta autoridad de la cual nosotros les atribuimos, más con una serie de fórmulas acertadas, hacemos o permitimos que se transforme la realidad. Él pone el ejemplo de un barco. Si nosotros vamos a botar un barco al mar, la tradición es el que el jefe de la capitanía estrelle una botella al momento que dice el nombre. Pero si él se encuentra enfermo y manda a su esposa para que haga el mismo acto, se dice, ¿se tendrá por bien hecho el botamiento del barco? No, porque la persona no tiene ese reconocimiento de autoridad. Y así llegamos al derecho. ¿Cómo se dan los actos del derecho? Pues se dan derivado de fórmulas, dice Oliver Crona, prácticamente mágicas, que nos permiten hacer una transformación de la realidad. Basta que yo le diga a alguien, te vendo mi coche, y me diga, te lo compro, para que tengamos un contrato de compra-venta. Si se cumplen con todos los requisitos de existencia y de validez. Y si salimos, vamos a ver que el coche no se ha movido de su lugar. Pero dentro de la ficción jurídica, salió de mi esfera jurídica y se colocó en la esfera de otra persona. Y podemos ir a vender un inmueble con un notario, y en el momento que el notario hace su formulismo mágico, abracadabra, la realidad se transforma. Y ese objeto o ese inmueble se traslada de realidad jurídica. Y la máxima ficción del derecho acaba siendo el derecho sucesorio. El derecho sucesorio, incluso cuando se adjudica una herencia, dice que se retrotraen los derechos hasta el momento de la muerte del autor de la herencia, es decir, el derecho viaja en el tiempo. Podemos 10 años después dictar una sentencia y hasta en ese momento el derecho retrotrae los derechos y obligaciones hacia una persona determinada. Esa es la ficción del derecho. El derecho construye toda una ficción y nosotros diariamente no solamente nos construimos en el derecho, sino que todos nuestros actos dentro de la cotidianidad son actos de carácter jurídico. Este de hoy es un acto jurídico. Cuando salimos y vamos a comprarnos una torta, es un acto jurídico. Si tomamos el transporte colectivo, es un acto jurídico, lo mismo que si vamos y cargamos combustible. Esa es la importancia del derecho. Vivimos dentro de un mundo jurídico. Podemos abstraernos todo lo que queramos en nuestra intimidad, podemos hacer yoga, podemos meditar, podemos irnos al plano espiritual, pero en el ámbito material y en el ámbito físico existimos y convivimos en un mundo del derecho. Y ese es un mundo basado en la ficción. ¿Por qué? Porque ya les di yo dos elementos que podemos entender del derecho. No están ustedes para saberlo, al menos los que son abogados, pero cuando preguntan qué es el derecho, como que todo el mundo se rompe la cabeza y todo el mundo trata de dar explicaciones. Y bueno, yo les explico muy simple a mis alumnos, pues, es una pregunta mal hecha, porque él es esencia y el derecho no existe dentro de la realidad, por lo tanto no podemos preguntarnos qué es el derecho. Y tenemos distintas corrientes del pensamiento jurídico que han explicado algo del derecho. Los naturalistas nos dicen que el derecho es el conjunto de orden divino o natural que rige la pauta de conducta en la sociedad. Los positivistas dicen que el derecho es la ley. Los escépticos decimos que el derecho es un instrumento del poder. Los realistas dicen que el derecho es la resolución judicial. Pero todos ellos, o todos nosotros, de ninguna manera estamos respondiendo a la pregunta que es el derecho. El justnaturalismo responde a la pregunta lo que el derecho debería de ser. El positivismo, cómo el derecho se materializa. El escepticismo, ¿para qué sirve? Y el realismo, ¿quién lo crea? Entonces, no responde a la pregunta del derecho. Y es un grave problema para los que estudiamos la ciencia jurídica, porque si estudiamos tanto una licenciatura para que no sepamos qué estamos estudiando, lo primero que tenemos que hacer es delimitar nuestro objeto de estudio. Se las pongo muy fácil. Para que entendamos nuestro objeto de estudio, tenemos que entender sus dos características. Primera, el derecho es lingüístico. El derecho es una construcción del lenguaje. El derecho es una ficción. El derecho es lo que se diría en términos de la filosofía del lenguaje, un metalenguaje. Porque el lenguaje habla de cosas que están en la realidad, cosas que son palpables. El metalenguaje habla de cosas
que surgen desde el intelecto, que utilizan un lenguaje común para construir potestades que no existen dentro de la realidad y que nos permiten alcanzar resultados importantes dentro de la realidad. Por ejemplo, nadie ha muerto aplastado por una hipotenusa, nadie se ha tropezado con el derecho. Sin embargo, todas las fórmulas físicas nos permiten que pongamos aviones de toneladas a volar, o que podamos tener trenes superrapidísimos, o que podamos garantizar la calidad de vida y la duración de la humanidad, pero sobre elementos que decimos no existen dentro de la realidad. Es la primera característica del derecho, y ya con eso sabemos mucho. El derecho surge al ser dicho. El derecho es una construcción lingüística que se plasma ya sea por signos gráficos, pensemos en un código, signos lingüísticos, pensemos en la sentencia del juez, en el realismo jurídico, y hasta por signos corporales, porque saben que el lenguaje se compone por estos tres signos. Entonces, el derecho, la primera característica es que es un lenguaje. Y la segunda característica que el derecho tiene es que donde el derecho existe, la conducta deja de ser obligatoria, optativa. La conducta se vuelve obligatoria. Siempre que hablamos del derecho, estamos hablando de una conducta obligatoria, porque el derecho nos da tres posibilidades: nos permite, nos obliga o nos prohíbe hacer. Esas son todas las posibilidades que tiene el discurso jurídico. Entonces, como pueden ver, la construcción discursiva del derecho nos va haciendo una conformación de la realidad. Es decir, es un lenguaje que nos dice cómo debemos de comportarnos. Si es un lenguaje, partimos entonces que el derecho se construye por medio de enunciados. Y si nos dice este lenguaje lo que debemos de hacer, entonces tenemos que el derecho se compone por medio de enunciados prescriptivos. El derecho es un discurso prescriptivo que prescribe la conducta de las personas dentro de una sociedad. Y dentro de esta construcción prescriptiva, construye otra ficción importante, que son todo el Estado, construye las instituciones, construye las autoridades, construye los roles que tomamos nosotros dentro de una comunidad. Y finalmente viene posiblemente la función más importante del derecho, la sanción. Quien transgrede el orden establecido tiene justamente la coercitividad del derecho. Y podemos pensar en la parte doctrinal y teórica, pero habla de enunciados prescriptivos porque describe cómo el derecho es. Podemos pensar en las sentencias y finalmente hablamos de enunciados prescriptivos. Podemos pensar en leyes, son enunciados prescriptivos. Podemos pensar en la multa que nos impone un oficial de tránsito y es un enunciado prescriptivo. Podemos pensar en un contrato entre particulares y es un enunciado prescriptivo, porque prescribe cómo nuestra conducta tiene que ser. Si volvemos a la parte del lenguaje, decimos, vuelvo a citar a Wittgenstein, el ser es un devenir del lenguaje. Por lo tanto, existimos dentro de lo social, dentro del lenguaje, por lo tanto, no hay nada fuera del lenguaje. Si con eso concluimos que el lenguaje crea la realidad, pues es finalmente el lenguaje jurídico el que se ha impuesto en todo el ámbito social. Y no importa que este lenguaje jurídico sea democrático, como decimos que es Alemania, México, España o Francia. No importa que sean dictaduras, como podemos decir que pasa en otras latitudes. No importa que digamos que es por imposición de un libro religioso, como pasa en las familias musulmanas. Es finalmente la construcción de un enunciado prescriptivo que dice cómo la conducta de las personas tiene que ser. Ahí está nuestra ficción. Esa es la ficción que crea el derecho. Y yo me voy a permitir citar textualmente un concepto de ficción jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las ficciones jurídicas son construcciones ideales que se hacen en las normas de derecho, a las que se les asigna un valor hipotético o instrumental debido a su aptitud para facilitar una concepción jurídica o para provocar una realidad deseada e inexistente, considerada preferible a la actual y con la finalidad de facilitar la aplicación de los preceptos jurídicos. Y nos vamos por partes, hagamos un ejercicio de deconstrucción de este concepto para finalmente poderlo entender. Nos dice, ficciones jurídicas son construcciones ideales, es decir, son construcciones del intelecto.
no es que existan de ninguna manera dentro de la realidad, lo que les venía yo diciendo. Todo esto es una construcción del lenguaje, que se hace dentro de las normas del derecho, y no confundamos la visión positivista, porque los positivistas entienden como sinónimos normas y leyes, y les diría que no. Normas son el resultado del ejercicio interpretativo por todo acto de autoridad. Una norma es una ley, efectivamente, pero una norma también es un reglamento. Una norma es una resolución de un juez, una norma es un contrato entre particulares, una norma es una infracción de tránsito, una norma es una escritura. Es decir, todos los actos de autoridad que parten desde la interpretación son estas construcciones ideales que se hacen en las normas del derecho, a las que se les asigna un valor hipotético o instrumental. Fíjense, cuando yo les hablaba de los enunciados prescriptivos del derecho, nosotros sabemos que todos los enunciados prescriptivos del derecho se componen de dos elementos. Se componen primero de una hipótesis, porque puede o no suceder el supuesto que quiere calificar, el que prive de la vida a otro. Podemos o no privar de la vida a otro. Y viene la llamada prescripción. Se dice el enunciado jurídico se compone de dos elementos, una hipótesis y una prescripción. De la hipótesis deriva la consecuencia jurídica. Se le impondrá de 7 a 15 años de prisión. Por eso nos dice, esta construcción tiene una función hipotética. Es hipotética porque puede o no suceder, depende del acaso, pero tiene también una función instrumental, es decir, tiene consecuencias jurídicas que nos llevan a lo más importante del derecho, que es a provocar una realidad deseada e inexistente. Les voy a poner un ejemplo de lo que sucedía. Bueno, estamos en Querétaro, vamos a echarnos con la mochés queretana, ¿no? Que pasa en todo México, claro, pero vamos a tropicalizarlo. Hace 50 años, de hecho, dos personas de distinto sexo decidían cohabitar. Y de hecho, tenían exactamente la misma realidad que los que contraían matrimonio, pero el derecho no los reconocía, porque ese hecho al derecho no le interesaba. Pero estas parejas de facto, que no de jure, en la práctica también tenían hijos y se reproducían como las parejas de jure. Y cuando estas parejas de facto se peleaban y se separaban, como lo hacen las de jure, el Estado se comenzó a encontrar con un grave problema. Que a estos hijos de jure sí existía una obligación de los progenitores para darles alimentos, pero a los de facto no, porque el derecho no reconocía esa realidad. Cuando el Estado tiene que asumir lo que está sucediendo, que decide crear una forma jurídica en la que califica deonticamente este hecho y le atribuye los mismos derechos y obligaciones que al matrimonio para poder subsanar lo que pasa dentro de la realidad. Si el derecho no describe a la realidad, no por ello la realidad deja de existir. Lo que pasa es que el derecho se desfasa de la realidad. Yo por hoy, y la verdad es que ni siquiera vengo a discutir este tema porque sé que es muy polémico, pero yo cuando me dicen, es que cómo reconocer los derechos de dos personas del mismo sexo para que contraigan matrimonio, pues ¿qué crees? Que es un principio del Estado constitucional que habla de igualdad y de libertad. Es la libertad absoluta para que ellos decidan con quién quieren contraer una relación. La libertad absoluta para tener la preferencia sexual que quieran. No solo eso, la igualdad que les debe de conceder la ley para que lleguen exactamente al mismo lugar que una pareja heterosexual. Pero si el derecho no lo quiere hacer, comenzamos a tener un desfase entre la realidad social y el derecho. Es cuando comenzamos a perderle respeto a las instituciones, cuando empieza a haber debilitamiento institucional, porque la realidad no se ve reflejada dentro del derecho. Hoy por hoy, los diputados es la institución en este país que mayor desprestigio tiene en las evaluaciones que se hacen cada año dentro del ámbito público. Ya está incluso por abajo de la percepción que se tiene de los policías. Y de repente a mí me dice un diputado, ¿y cómo podrá ser? Bueno, pues es tan simple como que ustedes no quieren modificar el Código Civil para reconocer los matrimonios de personas del mismo sexo, pero como ustedes no lo hacen, porque dicen que tienen una mayoría parlamentaria de carácter conservador,
Bueno, pues llega la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la intérprete en un ámbito de convencionalidad de los tratados internacionales de los que México es parte, y por medio de un amparo, lo que tú no le otorgas por ley, se lo da el Poder Judicial. Se fortalece el Poder Judicial, se debilita el Poder Legislativo. Y así empezamos de a poco con el debilitamiento institucional, pero el debilitamiento es que la ficción jurídica no es capaz de responder a lo que pasa dentro de la realidad social. Hace poco leí un discurso de Manuel Atienza, que yo considero que hoy por hoy es el mejor filósofo que tenemos en el ámbito jurídico y de habla hispana, es español, Manuel Atienza. Y decía Manuel Atienza, el derecho siempre ha ido rezagado a la economía, finalmente son los medios de producción los que han determinado la conformación del desarrollo social. Pero de alguna manera el derecho siempre se mantenía ahí atrásito, se mantenía a la saga, atento a lo que el ámbito económico comenzaba a hacer. Pero hoy, dice Manuel Atienza, estamos ante una trágica realidad. La economía se globalizó, la cultura se globalizó por medio de los medios de comunicación y el derecho se ha quedado anclado dentro del postulado del siglo pasado, el Estado-Nación. Y seguimos pensando dentro de lo local en nuestras legislaciones cuando la realidad social nos habla de otras cosas. Cuando de repente una persona en Ámsterdam está contratando por la Deep Web a través de bitcoins que no existen, que se puede matar a una persona en Nueva York y el contrato lo está haciendo por un módem que se encuentra en la India. Y el derecho no puede reaccionar ante eso. Y el derecho no puede reaccionar ante los comercios internacionales. Y el derecho no puede reaccionar a que ahora hay entidades económicas como General Motors que tiene más Producto Interno Bruto que la mayoría de los países del mundo. Y por eso hoy estamos en una crisis. Y por eso hoy por hoy nos encontramos desesperados tratando de ver qué es lo que nosotros finalmente podemos hacer. Pues bien, en el derecho de acceso a la información ya se construyó esa ficción jurídica. Porque los derechos humanos es una ficción jurídica, como todas las que les dije que se construyen dentro del derecho. Es decir, yo no digo que estoy contra los derechos humanos, ojo, no estoy diciendo que no deberían de existir, creo que es lo mejor que nos puede haber podido pasar, pero es una ficción, es una construcción discursiva que se ha construido en torno a esta realidad. Ya tenemos la ficción, ya se dijo a partir del 2001, y el 12 de noviembre celebra el Grupo Oaxaca, que fueron los impulsores del derecho de acceso a la información, que el derecho a estar informado no solamente era el que tenían los periodistas, sino que era el derecho que tenía toda persona, y ojo, toda persona. Si ahorita estos 2000 hondureños que van caminando en México de manera ilegal, a uno se le ocurre parece que estas personas a solicitud de acceso a la información las tenemos que responder, porque el derecho es humano, el derecho no es ciudadano, no es un derecho político. Ya lo tenemos leyes, yo les digo de verdad que creo que bastante buenas, las mexicanas por lo menos son un referente internacional. Tenemos instituciones cada vez más fortalecidas. ¿Qué está pasando entonces? Porque parece ser que no estamos viendo reflejado eso en la realidad. Parece ser que cuando hablamos de derechos humanos hablamos de repente de una palabra hueca, de una palabra que los políticos parece ser que se quieren apoderar, que los movimientos de carácter social, las asociaciones civiles, pero que sirven más para la confrontación política o para el posicionamiento de grupos o de personas que realmente para alcanzar su finalidad. ¿Qué son los derechos humanos? Con que los derechos humanos son todo y no son nada, porque son una abstracción y son completamente generales. Porque los derechos humanos pueden estar maravillosamente redactados en nuestra Constitución, con redacciones tan poéticas que nos pueden llevar al llanto, pero si salimos a la realidad y vemos que no se respetan, pues finalmente de nada sirve. Porque finalmente los derechos humanos, más que una prerrogativa de nosotros, es una obligación del Estado. Es decir, es una obligatoriedad del Estado de satisfacer nuestras necesidades y concretamente nuestra calidad de vida. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de dignidad de las personas. Lo que finalmente persiguen los derechos de libertad e igualdad es maximizar, dice el Estado constitucional en el que nos encontramos hoy, maximizar la protección de los derechos humanos, llevarlos a su máxima expresión. Y finalmente, para no meternos en el concepto filosófico de dignidad, tenemos que hablar que la dignidad se materializa en calidad de vida de la población. Los derechos humanos tienen que servir para que mejoren nuestra calidad de vida, para que nosotros los hagamos palpables, para que nuestra condición, nuestra realidad, nuestro día a día nos haga ser cada vez mejores. Permitirnos desarrollar en nuestra máxima expresión dentro del ámbito intelectual, emocional, espiritual y físico.
Si eso no lo está logrando el Estado, diría Noam Chomsky, ha fallado. Tenemos un Estado fallido. Y hoy por hoy nos preguntamos, pues bueno, tenemos el derecho a acceso a la información, tenemos las instituciones, ¿está funcionando el derecho a acceso a la información? ¿Le es útil a la gente entiende su utilidad? Miren, sé que no estoy con periodistas, pero les voy a responder lo que respondo siempre a ellos. Hemos avanzado mucho. Creo que no podemos hablar de retrocesos porque no teníamos nada al inicio de este siglo, entonces lo que tengamos es un avance. Pero evidentemente nos falta muchísimo por hacer. Muchísimo, porque en la práctica las políticas públicas todavía no permean para que haya un ejercicio de la transparencia. Porque en la práctica todavía más de la mitad de la población desconoce que existe el derecho de acceso a la información en términos del INEGI. Porque en la práctica 2/3 partes de la población no saben que existen los órganos garantes para garantizar este derecho. Somos nuevos, llevamos 15 años, aquí lo llevamos en el pecho con honor, la Comisión de Transparencia de Querétaro. Llevamos 15 años, son pocos, pero creo que finalmente los retos son muchos. Y es justamente ahí cuando tenemos que bajar de la ficción jurídica a la realidad social. ¿Y qué es lo que nos está exigiendo hoy por hoy la realidad social? Pues yo con esto prácticamente los quiero llevar a ustedes o acercándolos a que nos formulemos una conclusión. La realidad social nos habla de que hoy por hoy hay una mayor deslegitimidad y desconocimiento de los entes públicos. Y ojo, ese no es un problema exclusivo de México, se está dando en todo el ámbito occidental. La realidad es hoy por hoy que nos estamos radicalizando en el posicionamiento y estamos cayendo en conductas violentas. Y ojo, no es solo un problema de México. Los discursos radicales se están generando en todo el mundo. Los independentistas vascos, los grupos independentistas italianos, los grupos, el nazismo acaba de ganar el 10% en las elecciones alemanas. El nazismo. Después de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, gana espacio. Vemos cada vez más discursos radicalizados. Nos sentimos cada vez menos representados. Comenzamos a vivir cada vez más una cultura de lo global, porque nos estamos globalizando culturalmente, aunque no lo queramos ver. Pero seguimos anclados en los ámbitos jurídicos de lo local. Tenemos una desconfianza total y absoluta, tenemos hartazgo, tenemos insatisfacción. La realidad líquida, diría Bauer, Sigmund Bauer, es esta realidad que se nos va de las manos, que día con día cambia, que día con día se va transformando, en una era en la que generamos más información de la que ni siquiera nosotros podemos procesar, en una era que no sabemos a qué fuentes consultar o en quién confiar, en una era en la que nos estamos polarizando. ¿Está atendiendo la ficción jurídica a la realidad social? ¿Se están atendiendo todas esas necesidades urgentes que está teniendo la comunidad? Para mí lo de Honduras es gravísimo, es una crisis humanitaria. Y lo más grave es que no solamente no están reaccionando los estados, sino que la propia población en su mayoría rechaza con actitudes xenófobas, de rechazo, de repudio. Cuando por el otro lado manejamos el discurso contrario en el que exigimos a Trump el respeto a nuestros conciudadanos. Vivimos en la incongruencia total y absoluta. Ojo, yo no les voy a decir que no hay moral, sí hay moral. Nada más que los valores ahora son volátiles. Los valores antes parecía que tenían un mayor arraigo, asentamiento en lo social. Hoy por hoy son líquidos los valores se transforman, los valores se cambian. Creo que el gran reto que tenemos en el siglo XXI es un reto dual. Para todos aquellos que nos dedicamos a la práctica o al estudio del derecho, pues finalmente tendremos que encontrar rápido una respuesta teórica para que pueda enfrentar a esta realidad. Hay muchas corrientes, Peter Hagerle habla del constitucionalismo cultural, Zagrebelsky del derecho útil, el positivismo o el neopositivismo garantista de Ferrajoli, nos habla de esta maximización de derechos, pero finalmente positivizados. Pero lo cierto es que todavía no acabamos con una construcción teórica. A los que nos dedicamos a la función pública, pues creo que tenemos que transitar cada vez más a una visión menos burocrática y a una visión más dinámica y sensible para atender las necesidades de la realidad social y dinámicas para darles una respuesta inmediata.
y a los que participamos o participan desde la población se les exige una corresponsabilidad en el que sea público. No podemos permanecer impávidos con una mera crítica negativa, sino que tenemos que transitar hacia este modelo de democracia participativa en el que nosotros día a día, con todos nuestros actos, tenemos que ser creadores o co-creadores del modelo democrático y del fortalecimiento del Estado constitucional. Yo les dejo hasta ahí, les agradezco mucho. Muchas gracias al doctor Javier Rascado por su participación. Damos paso a una etapa de preguntas y respuestas o comentarios que deseen hacer. No sé si alguien desea hacer alguna pregunta. Buenas tardes, doctor. La pregunta es muy fácil. Desde su punto de vista, como presidente del órgano garante, ¿qué es lo que falta para llegar a ese quehacer político que defienda y que atienda como debería de ser el acceso a la información? Mira, yo creo que faltan dos cosas y es con lo que concluí. Falta de la población que comienza a ser cada vez más exigente, más participativa y más crítica. Creo que una de las preguntas, una de las quejas que más nos hacen en foros es que el derecho a acceso a la información no sirve de nada. Okay. ¿Has hecho alguna solicitud de acceso? No. Bueno, entonces comencemos a usar, ¿no? Es lo primero que tenemos que hacer. Si tenemos las herramientas y los instrumentos, utilicemos. Es la parte de la corresponsabilidad. Y la verdad es que por el parte de la función pública para mí es el tema más complejo porque todavía en México prevalece una visión patrimonialista del Estado. De repente pensamos que el Estado nos pertenece, que es nuestro espacio, nuestro objeto de poder. Y lo vemos en los interminables cambios de ejercicio del poder. No importa qué partido político gane, finalmente las prácticas dentro de la administración pública son finalmente las mismas. Yo sí creo mucho en el ámbito de la cultura, que creo que tenemos que generar un ámbito de la cultura, de la transparencia. Y fíjate, yo creo que esta cultura la deberíamos de llevar hasta nuestra máxima expresión, deberíamos de comenzar a ser claros, ¿no? Y es un ámbito cultural grave, porque no somos transparentes en nada. Nos encontramos un cuate en la calle y decimos, ¿qué onda? ¿Comemos mañana? Sí, te hablo. Y los dos saben que ninguno se va a hablar. Y nos citamos a comer en nuestra casa el sábado a las 3 y sabemos que todos van a llegar a las 4:30. Pues eso también es una falta de transparencia. Es decir, la transparencia no solamente va en lo público, lo transparente va en todo el actuar cotidiano. Y no tenemos que actuar bajo el rencor, bajo la revancha, bajo el capricho, porque parece que es lo que prevalece, ¿no? Cada que hay un cambio de administración. Tenemos que pensar hacia todos nosotros, porque el quehacer es público y el beneficio que realmente es para todos. Yo lo digo mucho a las autoridades. Mientras más transparente, más legítimo. Y además, esto ni siquiera nos pertenece, porque yo creo que hay gente que de repente se encapricha mucho con los espacios de poder. Me decía un ex jefe, secretario de gobierno hace muchos años, decía, el problema de los diputados es que se lo creen. Y luego yo acababa con él y decía, pues sí. Yo les he dicho a mucha gente, las instituciones prevalecen, las personas transitamos. La vida Rascado en alguna sociedad de la Comisión de Transparencia y la Comisión seguirá y tendrá que seguir generando exactamente la misma función. Por eso no es el espacio, no nos pertenece, por lo tanto tenemos que tener una visión de lo público, no una visión de lo personal. Gracias, doctor. Buenas tardes. Disculpe, en cuanto al ejercicio del derecho al acceso a la información, me genera una duda en cuanto al interés jurídico legítimo y bueno, la procedencia cuando se trata de una persona moral o una persona que ni siquiera es identificable quien lo ejerce. Eso en cuanto, bueno, los sujetos obligados, sin ver quién es, se tienen la información y hasta ahí queda. Pero suponiendo que exista alguna cuestión de inconformidad, ¿cómo ejercer este tipo de... más bien, ¿cómo estudiar la procedencia en cuanto al interés jurídico legítimo si no ni siquiera sabemos quién detenta ese derecho subjetivo o en este caso ya en el ámbito constitucional un derecho humano? Es que es una excelente pregunta que además nos tiene una encrucijada a todos los órganos garantes. Cuando se crea toda la reforma del artículo 6 constitucional y a la ley general, finalmente se fue a una máxima publicidad, incluso prevalece el principio de máxima publicidad.
Y en esa máxima publicidad, pues entiende que como toda la información es pública, cualquiera sin inventar su personalidad ni su interés jurídico, finalmente puede acceder a ella. El problema es procedimental, es decir, cuando llegan con los órganos garantes, nos enfrentamos justamente ante ese problema, porque finalmente, si vas a entablar una litis, a ver, hay muchos titulares de órganos garantes que les molesta que se digan que nosotros hacemos una función jurisdiccional, pero la hacemos porque vivimos una controversia, se presentan las partes en conflicto, por lo tanto hay una parte procedimental. Y justamente, pues creo yo, y esta sí es una opinión muy personal, esta es una opinión meramente personal, creo yo que si no se acredita, porque a ver, no tienes que acreditar un interés jurídico para solicitar la información, pero para activar los mecanismos de defensa, creo que sí tienes que activar, por ejemplo. Ahorita tenemos, no voy a entrar en intimidades de la comisión, pues vamos a recibir mañana un recurrente que está molesto, porque de repente dijo, inicia su procedimiento y dice, quiero que me notifiquen expresamente por estrados. Y dijimos, ¿tenemos un correo? No, por estrados. Y le notificamos, pero nos apareció en 3 semanas. Pues total, como no hizo caso a un apercibimiento, dimos por concluido el asunto. Y ahora está sumamente molesto porque dice que no se le garantiza el derecho, pero nosotros también tenemos que garantizar, o tenemos que dar certeza de carácter jurídico, ¿no? Entonces, igual, es una opinión muy personal, y ahí los criterios están muy divididos, pero todavía no hay un impere o que se imponga. Ahora que funcione la plataforma en su totalidad, lo cual no veo muy claro, porque la plataforma ya funciona en la parte de hacer solicitudes de acceso. Cuando funcione también la parte de recursos, quiero entender que posiblemente se va a subsanar ese problema, y desde el mismo nickname o desde el mismo origen que esté la solicitud vas a poder ejercer el procedimiento. Pero si sigue todavía siendo de manera presencial, yo sí requiero conocer la identidad. Muchas gracias. Si no tienen ninguna otra pregunta o comentario, damos paso a la entrega del reconocimiento al doctor Javier Rascado. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Iniciamos un ejercicio muy productivo, muy provechoso y sobre todo muy útil para la institución que usted preside y también para la Casa de la Cultura. Lo iniciamos como no queriendo, pero dio resultados. Estamos a 5 años de este ejercicio y la verdad nos sentimos muy orgullosos. Ojalá sigamos conjuntando esfuerzos para obtener mejores resultados y dar precisamente respuesta a la sociedad y a todas las personas que están interesadas en el acceso a la información. Muchísimas gracias por su participación y por su disposición. Nuestro sincero reconocimiento y las puertas de esta casa siempre estarán abiertas. Les pido, brindemos un caluroso aplauso. Merecido aplauso al doctor Javier Rascado. Ahora el director de la Casa de Cultura Jurídica les entrega del reconocimiento que le otorgan las instituciones convocantes a este diplomado al doctor Javier Rascado Pérez. Muchas felicidades, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos ustedes por su asistencia esta tarde. Les recuerdo que continuamos con la siguiente sesión de este diplomado el próximo lunes a las 5 de la tarde con el último módulo de este diplomado. Muchas gracias y buenas tardes.